Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Y bueno, hoy vamos a empezar un libro nuevo. Es un libro que Dios me permitió escribir y la verdad es que desde el… ya no me acuerdo, pero lleva más de 10 años que me tomó escribir este libro. Entonces Yo soy estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a ver la primera lección que se llama La luz de los hombres. Y bueno, antes de empezar, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? ¿Sale? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Yo te ruego, mi Dios, que este libro pueda ser de grande bendición para la vida de cada una de las mujeres que estamos aquí y las que vengan y las que nos escuchen, y que realmente podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor. Enséñanos cada día más para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos reflejarte a ti, Jesús. Y gracias por este tiempo, te rogamos que tu Espíritu Santo te puedas mover con libertad. Tú pon las palabras en mi boca y que todo lo que yo hable pueda caer en tierra fértil, que puedan ser oidoras y hacedoras de la palabra, no oidoras olvidadizas, sino que podamos retener todo esto que vamos a estar aprendiendo de este libro. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El Evangelio de Juan, ¿quién lo escribió? Juan. Ahora, quiero que presten atención y yo les voy a ir preguntando cosas, ¿ok? Jesús tenía muchos discípulos, ¿se acuerdan? Primero tuvo 70, bueno, habla la Biblia que tuvo 70. ¿Qué hizo con esos 70? ¿Se acuerdan? Los mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio, ¿sí? O sea, había un círculo, vamos a decirlo así, de 70 discípulos. ¿Cuántas discípulas hay aquí? Pues yo creo que, si contamos, sí, todas son discípulas, amén, sí. Pero más o menos como ¿cuántas seremos ahorita aquí? Que serán unas 30, 40, no sé, ¿no? ¿Creen que más? ¿Como 50? ¿Crees? Tú eres buena en eso, ¿como 50? Ok, bueno, casi llegamos a los 70, ¿no? No se preocupen, no las voy a mandar de 2 en 2, no se asusten. Bueno, de ese círculo de 70 tenía uno más íntimo, un círculo de 12 discípulos, a los que luego llamó apóstoles, ¿sí? De esos 12 había un círculo más pequeño, de 3, ¿se acuerdan? A los cuales se les transfiguró en el monte. ¿Cuáles eran? Juan, Jacobo o Santiago y Pedro, ¿sí? Esos 3, muchos dicen, eran sus cónsen. Es que la cosa es que los estaba preparando porque iban a ser líderes, ¿no? A Jacobo, a Juan, que diga Jacobo, Santiago, lo dicen algunos, no es el Santiago que viene en la Biblia. Jacobo era hermano ¿de quién? De Juan. Jacobo era hermano de Juan. Y Jacobo fue de los primeros mártires que hubo porque lo degollaron, ¿ok? Entonces, de esos 3, hay uno que él mismo se decía el discípulo amado, que era Juan. Juan, en la última cena, fue el que se recostó en el pecho de Jesús. ¿Están de acuerdo? Ahora, tú lees los 4 evangelios y te das cuenta que cada evangelio tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, Lucas no estuvo presente cuando Jesús vino. Entonces, él recopiló históricamente
todo lo que Jesús había hecho, o sea, preguntó, investigó, etc. Por eso el Evangelio de Lucas tiene muchas cosas que los otros evangelios no cuentan. Por ejemplo, solo en el Evangelio de Lucas viene la parábola del hijo pródigo. Entonces, el Evangelio de Lucas es histórico, pero el médico Lucas, porque él escribió el Evangelio de Lucas y también los Hechos de los Apóstoles. Él era médico, pero a la vez él investigó y todo, y por eso el Evangelio de Lucas, tú lo lees, es creo que el más extenso, pero abarca cosas que no tienen los otros evangelios. Pero el Evangelio de Juan es único y especial. Si te fijas, cuando alguien recibe a Cristo, le recomendamos o le regalamos una porción del Evangelio de Juan. Tú dices, ¿pero por qué? Porque Juan presenta a Jesús como el Salvador personal. ¿Ok? Hay muchas enseñanzas que vamos a ver a lo largo del Evangelio de Juan, que es para que tú entiendas realmente quién es Jesús, no de manera histórica, sino que realmente lo conozcas como tu Señor y tu Salvador. Amén. Ahora, en el Evangelio de Juan, Juan describe varias veces cuando Jesús dice, yo soy. En una lección aparte lo vamos a ver específicamente. Por eso a mí se me ocurrió poner en la portada, ¿qué dice? Yo soy. Yo no sé si alcancen a ver, pero es un paisaje en donde mi idea era, bueno, así lo veo yo, no sé si ustedes lo alcancen a ver, que corre un río. ¿Sí se ve? ¿Y qué le dijo a la samaritana? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? ¿Dentro de ustedes corre ese río de agua viva? Amén, eso espero. Primero Dios, confiemos en que sí, ¿no? Entonces, hoy quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a usar nuestra Biblia, porque vamos a leer primero todo el texto del que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Vayan a Juan, capítulo 1, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante. Ale, si me lo puedes poner en las pantallas, en la Reina Valera 60, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿va? ¡Ay, qué rápidas! No, mira, ya también Ale, ok. ¿Ya lo tenemos entonces? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí
es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con base a esto que acabamos de leer, hay 5 cosas importantes que vamos a ver el día de hoy. Amén. Y lo primero es que vamos a ver que Cristo era Dios. O sea, vamos a analizar la deidad de Cristo, ¿sí? En primer lugar dice Juan del 1 al 3, si lo pueden poner otra vez en las pantallas, dice, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice aquí, en el principio. ¿Qué significa la palabra principio? Iniciación. En pocas palabras, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿quién creen que estuvo presente? Jesús. Vean lo que dice Génesis 1:26. Si tienes el libro, estamos en la página 11, y si no, búscalo en tu Biblia, Génesis 1:26, según la Reina Valera 60. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, entonces dijo Dios, ¿qué dice? ¿Hice? ¿O voy a hacer? Habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, es importante ver que Jesucristo estuvo presente con el Padre cuando crearon todas las cosas. Y dice que crearon al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza. Yo muchas veces me preguntaba, ¿qué significa realmente a su imagen conforme a su semejanza? O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque podemos decir muchas cosas, pero ¿saben qué creo que Dios a mí me habló? Los animales, ¿cómo se comunican con Dios? ¿Se pueden comunicar con Dios? Alaban a Dios. Pero tienen una interacción. Las plantas, las montañas, toda la creación alaba a Dios. ¿Pero hay una interacción? No, ¿mandé? Exacto. Entonces, cuando nos creó a su imagen conforme a su semejanza, ¿saben por qué lo hizo? Para poderse comunicar con nosotros, para interactuar con nosotros, ¿sí o no? Ahora, imagínense cómo estaban Adán y Eva antes de caer en pecado. ¿Cómo estaban? Estaban en la misma presencia, o sea, veían cara a cara al Señor. Tanto a Jesús como al Padre, yo me imagino, ¿no? Había comunicación con ellos. Ellos podían expresar lo que sentían, había libertad. Todo estaba hermoso, ¿sí o no? Pero en eso pecan, ¿y qué pasó? El pecado los apartó del Señor, los alejó del Señor, ¿sí o no? Y por eso tuvo que venir Jesús para acercarnos otra vez al Padre. ¿Están de acuerdo? Ahora, yo quiero que entiendan algo. Jesús en el Antiguo Testamento estuvo presente como el ángel de Jehová, ¿sí o no? Pero no interactuó como cuando vino haciéndose hombre, ¿sí? O sea, ya haciéndose hombre, Él interactuó, todo el tiempo lo veían, Él tenía hambre,
tenía necesidades, tenía frío, le daba sueño, etc. Jesús vino en la primera vez como cordero, como siervo, ¿sí o no? Así vino la primera vez. Y vino con una misión especial. ¿Cuál fue su misión? Traer el mensaje de salvación e ir a la cruz para morir por nosotros. Por eso digo que vino como cordero. Pero va a haber una segunda venida. En esa segunda venida, ¿cómo va a venir? ¿Como cordero? No, para juicio. Y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no va a venir montado sobre un pollino o sobre un asno. Va a venir montado sobre un corcel blanco. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice que en el principio, vemos que Jesús estuvo desde la creación, ahí estuvo presente. A lo largo del Antiguo Testamento estuvo presente. Y luego se hizo hombre y luego vino ya como siervo, ¿no? Porque vamos a leer en Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual siendo, si quieren yo se los leo, no lo busquen, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, si se fijan, durante todo el tiempo Jesús estuvo con nosotros, estuvo con la humanidad. En un principio físicamente lo podían ver, después como el ángel de Jehová se les presentaba, pero después se hizo hombre. ¿Están de acuerdo? Pero Él estuvo siempre, por eso podemos decir que Jesús es Dios. Ahora, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, se hizo carne. Ahora yo te pregunto, cuando se presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, la gente lo veía. Pero ¿cómo se presentaba? ¿Como carne? Así como están ustedes, estoy yo, no sé. Yo creo que como espíritu, pero lo veían. O sea, como los ángeles como que tomaban un cuerpo tal vez y lo podían ver, pero no de carne y hueso. ¿Están de acuerdo? Porque por eso tuvo que nacer como ser humano. Entonces, yo creo que sí lo alcanzaban a ver, pero con un cuerpo espiritual, como cuando resucitó. Yo creo, digo, no dice la Biblia nada de eso, pero yo es lo que creo, ¿no? O sea, tú puedes, bueno, yo no sé. No, porque alcanzaban a ver también a los ángeles con un cuerpo, ¿no? Pero no es un cuerpo como el nuestro, de carne y hueso. Es un cuerpo celestial que podían ver. ¿Están de acuerdo? Yo supongo, ¿no? Nunca se han puesto a pensar en eso. Yo dije, ay, es que luego yo me vuelo la barda con mis imaginaciones, ¿no? El punto está en que Jesús estaba desde un principio. Ahora dice que Él era el verbo. La palabra verbo viene del griego logos y significa algo dicho, razonamiento o motivo, palabra. Ahora, Jesús vino a dar ¿qué cosa? El mensaje de salvación. Y si te fijas, a lo largo de la Biblia vemos que Él era el Dios que hablaba o se comunicaba con el pueblo.
¿Están de acuerdo? Entonces, Jesús, ¿mande? Siempre fue Él, siempre, por eso se le dice el verbo, el logos, el que habla. Jesús es el que habla con el pueblo. ¿Quién habló con Moisés en la zarza? Fue Jesús. ¿Sí o no? Entonces, el que se presentaba, el que se manifestaba, el que hablaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, era Jesús hablando, trayendo un mensaje. Pero ya después, en carne, ya cuando nació de la Virgen María, se hizo carne siendo Dios, se hizo hombre, ahí ya habló de manera directa y convivió con las personas ahí presentes. O sea, ahí no solo lo veían, sino convivieron con él. Los apóstoles, día y noche durante 3 años, convivieron con él. Lo podían tocar. Juan se recostó en su pecho, tenía hambre, tenía sueño, le daba frío. En todo fue tentado, como tú y yo lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿por qué creen que Jesús vino en carne? Para comunicarse más directo con nosotros, pero también para ir a la cruz por nosotros. Y bueno, luego vamos a ver todo lo que la cruz simboliza. ¿Mande? Para que fuera anulada el acta de los decretos, para perdonarnos, etc. Entonces, ¿entendemos cómo es que Él estuvo desde el principio? ¿Sí lo podemos entender? Y cómo, no solo desde el principio, a lo largo de la historia, ¿sí? Entendemos por qué Él es el verbo, porque Él es el que hablaba al pueblo, ¿sí? De diferentes maneras. Entonces, eso fue lo primero. Tenemos que entender la deidad de Cristo, ¿ok? Después vemos otra cosa importante en el texto que leímos, que Jesús es la luz del mundo. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora esta palabra vida, ahí viene, si tienes el libro en la página 12, viene la definición, se las voy a leer. Dice, vida viene del griego zoe y se refiere a la vida como un principio, vida en sentido absoluto, vida como la tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo y que Él manifestó al mundo. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? ¿Sopló aliento de qué? De vida, ¿ok? Ahí fue diferente que los animales y las plantas. Ahí infundió una vida, sopló vida para que Él, a partir de Él, de ahí, fuera un ser tripartita. Cuerpo, alma y espíritu. Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Amén. Ahora, Jesús vino, como les decía, el pecado nos separó del Padre, ¿sí? Pero ¿qué nos dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, del Padre, es ¿qué cosa? Vida eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces nosotros, antes de recibir a Cristo, estábamos destinadas a una condenación eterna, a una separación completa de Dios, ¿sí? Pero Jesús viene a reconciliarnos con nuestro Padre. Por eso dice la Biblia, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Entonces, en Jesús
obtenemos vida eterna, o sea, nos lleva al Padre, nos regresa a esa comunión con el Padre, pero también nos da vida eterna. Vean lo que dice Juan 11, versos 25 al 26. Las espero para que lo busquen y si tienen el libro en la página 12, ahí viene. Juan 11, 25 al 26. ¿Sí? Ahí está en las pantallas, gracias. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree que en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Entonces vemos que en Jesús, tenemos vida eterna. Por Jesús nos reconciliamos con el Padre y volvemos a esa vida que ellos tenían en un principio, esa comunión íntima. Pero también Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, una vida abundante no significa que vivas una vida color de rosa, que nunca vayas a tener aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra aflicción viene del griego tipsis y es una presión, como cuando prensan la uva, así la prensan, es estar como en una prensa que te aprieta. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Getsemaní, ¿saben qué significa? Prensa de aceite. Entonces, ahí fue cuando sudó grandes gotas de sangre. Era una presión que él sentía impresionante. Ahora, él nos dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, esa presión, esas dificultades que todas vamos a pasar, no porque tengamos a Cristo morando en nuestro corazón, quiere decir que ya todo va a estar hermoso. Va a haber aflicción, pero ¿qué dice Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una vida abundante significa no una vida color de rosa, sino una vida en victoria. Aunque el mundo esté mal, nosotros vamos a tener paz, vamos a estar en victoria, nos vamos a sentir completas. Amén. Eso es una vida en abundancia. Y eso es lo que Jesús también vino a dar. Entonces, por eso dice, en él estaba la vida. Ya vimos qué clase de vida, ¿ok? Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a explicar esto. La palabra luz significa revelación, discurso, brillar, hacer manifiesto. Básicamente, para que me entiendan y no se hagan bolas, la luz es la revelación de Dios hacia tu vida. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, antes todas estábamos en tinieblas, ¿sí o no? Recibimos a Cristo en nuestro corazón y de estar en las tinieblas pasamos a la luz. Y la luz, tal vez tú trataste de leer la Biblia antes y no le entendías nada. Pero en cuanto recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, viene también el Espíritu Santo, eres sellada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te revela su palabra. Y es cuando entiendes las cosas. Eso quiere decir que obtenemos esa luz. Amén. Entonces ya vimos que Jesús, primero la deidad de Cristo, de Jesús.
En segundo lugar, Jesús es la luz del mundo, ¿ok? Ahora, en tercer lugar, Jesús alumbra a los hombres. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, ¿de quién está hablando? De Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa palabra alumbra significa brillar, hacer manifiesto, aclarar. Ahora quiero que vayamos todas a Hechos capítulo 9 y vamos a ver un ejemplo de lo que le pasó a Saulo, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Porque esto es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Si se acuerdan, Pablo era fariseo de fariseos, ¿sí? Instruido a los pies de Gamaliel, un mega maestro, bien reconocido, y él se sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. O sea, era un teólogo de teólogos, para que me entiendan, ¿no? No le ganaba a nadie, él se sabía todo. Pero él tenía un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiere decir, tenía un celo de Dios, amaba a Dios, pero no tenía el discernimiento de la palabra de Dios. Él firmemente creía que Cristo, que Jesús era un falso Cristo, era un falso profeta y que quería desviar al pueblo de Israel de los caminos de Dios. Pero de repente, tan es así, en ese celo metía a hombres y a mujeres cristianas a la cárcel. Los perseguía a muerte a veces, ¿ok? Y vamos a leer Hechos 9, verso 1, si lo quieres poner, Ale, porfis, no sé si se pueda. Hechos 9:1, según la versión Reina Valera, porfis. ¿Ya lo tienen todas? Hechos 9:1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? El camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, o sea, ¿la voz de quién? Del Verbo, ¿verdad? Mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos aquí que Jesús lo deja ciego, se le presenta y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí esa luz de Cristo lo alumbró. Le hizo ver quién era realmente Jesús, que no era un falso Cristo, que no era un falso profeta ni nada. Y lo deja ciego 3 días. ¿Por qué creen que lo dejó ciego? Para que se diera cuenta lo ciego que estaba espiritualmente hablando. Y conocen la historia, ya después llega Ananías, ora por él y se le caen como unas escamas que tenía en los ojos
Y entonces fue lleno del Espíritu Santo y empezó a ver. Eso pasó con nosotros de alguna manera cuando recibimos a Cristo. Estábamos ciegas y muchas tal vez en la religión tradicional, creyendo cosas que nada que ver. Pero recibes a Cristo y esa luz de Cristo alumbró nuestro entendimiento. Nos hizo ver con claridad lo que antes no veíamos. ¿Están de acuerdo? Ok. La palabra tinieblas, bueno, vamos a leer primero Juan 3, 19 al 21. Esto me gusta. Esto se pone bueno. Juan 3, 19, 21. Si quieren buscarlo, por favor. Estamos en la página 13 de sus libros, la que lo tenga. Y dice Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que ¿qué? Practica la verdad, ¿viene a qué? A la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, aquí la palabra tinieblas significa sombra, oscuridad, error. El mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Entonces, las personas sin Cristo, ¿cómo están? En tinieblas. Ahora, las tinieblas representan la mentira, el engaño, el error. La verdad, que diga la luz, ya se las dijo, la luz representa ¿qué cosa? La verdad. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, se te quita ese velo, empiezas a ver y de las tinieblas pasas ¿a dónde? A la luz. Del engaño, de la mentira, del error, pasas ¿a qué? A la verdad. Amén. Ahora dice aquí que las tinieblas, en Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si ahorita apagáramos todo esto y yo tengo una pequeña, prendo mi celular, ya ven que se puede prender, ¿se alcanzaría a ver esa luz? Quiero que se den cuenta lo poderosa que es la luz. Imagínense un celular prendido así, que le prendes la linterna y todo oscuro. Alex, ¿qué probabilidades hay de hacerlo? De apagar todas las luces. Todas las luces. Y una que me preste su celular. Es que a propósito, todas, también estas, porque estas me están… No, no es cierto. Ok. ¿Se puede que apaguen todas las luces? Pues si no, no se puede. ¿Los qué? Ay, es que es más apantallador, ¿no? Es que la verdad es que se queda más grabado en el corazón. Ok, y no está una oscuridad total porque hay ventanas ahí. ¿Pero se alcanza a ver? Ahora imagínense una oscuridad total. Y yo prendo esto. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué prevalece? Le gana. Una pequeña luz le gana a toda la oscuridad que hay alrededor. Ahora fíjense bien, tú tienes esta luz dentro de ti.
pero a veces la pagas. En el mundo donde estamos ahorita, cada vez está más fea y más oscura las tinieblas. Te tienes que levantar y ser luz. ¿Amén? Ya pueden prender, por favor. ¿De quién es este celular? Gracias. ¿Entienden lo importante que es que tenemos esa luz? Tú tienes esa luz, pero de ti depende que los demás la vean. De ti depende. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vimos que Jesús alumbra a los hombres y muchos rechazaron esa luz. Al rechazar a Cristo, rechazaron esa luz y siguen en tinieblas, siguen en el engaño, siguen siendo gobernados ¿por quién? Por Satanás. Pero si tú ya recibiste a Cristo y tú estás conectada con Cristo, ¿quién te va a guiar? Esa luz que es Cristo. Y te va a guiar a toda la verdad. Te va a guiar por el camino correcto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? ¿Sí lo estoy explicando bien? Ok, porque cuesta trabajo esto. En cuarto lugar, vemos que Juan el Bautista dice que dio testimonio de la luz. En Juan 1:6-8, estamos en la página 14 del libro. Si lo quieres poner en las pantallas, sale porfis. Juan 1 del 6 al 8, gracias. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Juan. ¿Quién era Juan? Era primo de Jesús, exacto. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Quién es la luz? De Cristo. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo te pregunto, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, ¿tú eres la luz? Tienes la luz, pero no eres la luz. Eso hay que entenderlo bien. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú tienes la luz ¿de quién? De Cristo. Y se trata de anunciar al que tiene la luz, ¿sí? Pero tú no eres la luz. Tienes la luz de Cristo, pero no eres la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Ya me perdí, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, como tampoco nosotros somos la luz, ¿ok? Sino para que diese, ¿qué cosa? Testimonio de la luz. ¿Sí se entendió? No voy a decir, yo aquí soy la luz. No. Tienes la luz de Cristo y eso ahorita vamos a ver si sí la tienes. Juan 1:15-18, si lo puedes poner, Ale, en las pantallas, porfis. Dice, Juan dio testimonio, vete al verso 15, no, Juan 1:15. Eso, gracias. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, y vean lo que dice, es antes de mí. Ya vimos por qué, porque él estaba desde el principio. ¡Ay, son buenas discípulas! Me encanta. Ok, dice, viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vayan a Juan 1, versos 19 al 23, porque ya vimos, antes de leerlo, que Juan el Bautista
era primo de Jesús y vino ¿para qué? ¿A qué vino? A dar testimonio de la luz, pero también a preparar los corazones para que recibieran esa luz. ¿Qué hizo Juan para que pudieran después creer en Jesús? ¿A qué los guió? Al arrepentimiento. Si una persona no entiende que está en pecado, ¿ok?, y que ese pecado la va a condenar si no recibe a Cristo, si no cree lo que Jesús hizo en la cruz por ella, entonces de nada sirve. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, un genuino reconocimiento de que somos pecadores, que nos tenemos que arrepentir, pero que en Cristo hay el perdón de nuestros pecados. Y Juan vino para dar a conocer la luz y para que entendieran que todos necesitamos de un Salvador. Sin un Salvador nos vamos a condenar, nos vamos al infierno por el pecado que habita en nosotros. Amén. Y véanlo, vamos a leerlo. Juan 1, 19 al 23. Juan 1, 19 al 23, ok. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora Jesús después habló de Juan, que él venía como el espíritu de Elías, con el espíritu de Elías. Y si es el profeta de Dios que Dios escogió para preparar el camino del Señor. Pero si se fijan, Juan nunca dijo, sí, yo aquí soy, A todo dijo, no, yo solo vengo a preparar el camino, a guiar a la gente al arrepentimiento para que después, una vez que reconocieran que eran pecadores, que necesitaban un Salvador, entonces cuando viniera el mensaje del Mesías, que era el Cristo, pudieran entender el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Él venía a hacer. ¿Amén? ¿Hasta aquí se entiende? Y ahorita necesito que se pongan cascos. Ya saben, sin cascos no sabe, ¿no? La quinta cosa que aprendemos del texto que leímos en un principio es quiénes son los hijos de luz. En Juan 1, 12 al 13 leímos lo siguiente, vamos a leerlo otra vez. Juan 1, 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, si tú entiendes lo que Jesús vino a hacer por ti en la cruz y tú crees lo que Él hizo por ti en la cruz, que siendo Dios se hizo hombre y que fue a la muerte por ti, porque te ama, si tú crees eso y lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, tú naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, tú te haces hija de Dios. Él te adopta como su hija. Entonces, ¿quiénes de aquí son hijas de Dios? Ok. ¿Quiénes de aquí aún no han recibido a Cristo en su corazón? ¿Hay alguna? Digo, se vale, no hay problema. ¿Todas? ¿Todas han recibido a Cristo en su corazón? Ok. Entonces, si Cristo ha nacido en tu corazón, ¿qué eres? Hija de Dios.
El ser hija de Dios no te convierte en ser hija de luz. Tienes la luz, pero de ti depende que esa luz brille, ¿ok? Pero muchos la esconden. Tú puedes brillar de dos maneras. Una, cuando compartes el Evangelio, tú eres esa antorcha que trata de alumbrar a otras, ¿sí? Pero vean lo que dice Primera de Juan 2, versos 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice, el que dice que está ¿en qué? En la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto está fuerte, ¿sí o no? Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero que pienses, si hay alguna persona, puede estar aquí presente, o si hay alguna persona en la cual te está costando trabajo amar a esa persona. Cierren sus ojos todos. No me volteen a ver a mí. Quiero que pienses si hay alguna persona en la que te está costando trabajo amar. Y si hay esa persona, yo quiero que hoy le digas al Señor lo siguiente. Repitan conmigo esta oración si hay alguna persona que te está costando trabajo amar. Cierren sus ojos y digan, Señor, perdóname. Si he guardado algún resentimiento, en voz alta, si he guardado algún resentimiento en contra de alguien, yo quiero ser una antorcha encendida. Deseo, Señor, que tu luz brille a través de mí. Perdóname si no lo he permitido, por guardar resentimiento en mi corazón hacia alguien. Perdóname, me pesa. Y hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a ver a esa persona con ojos de amor, como tú la ves. Hoy decido perdonar y bendecir a esa hermana, a ese hermano, a esa persona que me lastimó. Y quiero hacer hoy un borrón y cuenta nueva, como tú tantas veces lo has hecho conmigo. Señor, quiero reflejarte. Saca de mí toda amargura, todo resentimiento, toda ira que haya acumulado en mi corazón. Guárdame, Señor, de toda cosa mala. Límpiame de todo pecado. Y, Señor, gracias, porque un día te dignaste entrar en mí, porque me amas. Gracias, Jesús. Y en tu nombre oramos. Amén. ¿Queremos ser luz? Pues aquí termina esta lección.